Bendiciones a todos. Gracias por acompañarnos en Diestra en Casa. Hoy vamos a estar compartiendo acerca de cómo tener paz en nuestros hogares en medio de la cuarentena. Paz en nuestros hogares en medio de la cuarentena. Y quiero que me acompañe a leer una porción de la palabra en 2 de Timoteo, en el capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 19 hasta el versículo 26. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 19 al 26. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Yo te doy gracias, Padre Celestial, por tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Yo te doy gracias por esta oportunidad de estar recibiendo, Señor, de ti, por tu palabra, por tu espíritu. Y te pido, Señor, que más allá de las cosas que sean hechas aquí, seas tú ministrándonos a cada corazón, trayendo revelación, resaltando esas áreas que son importantes para cada uno de nosotros y que podamos así caminar como tú esperas de nuestras vidas, honrándote a ti, glorificándote, cumpliendo el plan que tienes para nuestras vidas. Que muchos puedan darse cuenta de la victoria de la cruz también a través de nosotros. Y seas tú glorificado en todo lo que hacemos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora quiero mencionar algunas cosas en este pasaje. De hecho, la Biblia dice que aquellos que tienen ese sello del Señor, el Señor los conoce, dice allí en el versículo 19, y deberíamos apartarnos de maldad los que invocamos el nombre de Cristo. Y después empieza a hablar en los versículos 20 y 21 acerca de cómo hay diferentes tipos de vasijas. Nosotros somos como vasijas que cargamos la gloria del Señor y nos dice que si somos esas vasijas que nos limpiamos a nosotros mismos, podemos ser instrumentos muy útiles en las manos del Señor. Después nos da ciertas recomendaciones: huir de las pasiones juveniles, que busquemos la justicia, la fe, el amor, la paz, con un corazón limpio, en unidad. Y después nos dice que debemos evitar contenciones. Durante este tiempo, casualmente he visto en las noticias que ha habido mucho maltrato infantil, que ha habido un incremento en discusiones y peleas en medio de los hogares y de los matrimonios, y realmente había un versículo allí que me llama la atención, el verso 24, que dice: el siervo del Señor no debe ser contencioso. Y cuando está hablando del siervo del Señor, no solamente está hablando de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, está hablando de nosotros. Si realmente nosotros le decimos a Él que Él es nuestro Señor, entonces básicamente estamos diciendo que Él es el amo, el dueño, el rey de nuestras vidas y de alguna manera nosotros le servimos a Él. Estamos para vivir para Él, para agradarle a Él. Y cuando dice el siervo del Señor no debe ser contencioso, está hablando a cada una de aquellas personas que han recibido a Jesús como Señor y Salvador. De hecho me dice que nosotros deberíamos estar siendo amables, listos para enseñar, sufridos, y que si lo hacemos con mansedumbre y traemos corrección y caminamos en amor, esto va a producir un fruto. En el versículo 25 dice: quizá a través de ese buen comportamiento, esa buena conducta, Dios conceda que personas se arrepientan y lleguen a conocer la verdad. Eso me muestra que su caminar en amor, su caminar en mansedumbre puede hacer que personas sean alcanzadas. En el versículo 26 dice que escapen del lazo del diablo, puedan ser arrebatadas del enemigo. Pero todo esto tiene que ver con el caminar en amor. Yo creo que durante esta época donde muchas personas están teniendo problemas o dificultades de convivencia, nosotros como creyentes tenemos una ventaja sobrenatural. Tenemos a Dios, que es amor, en medio de nosotros, y podemos sobrepasar todas las dificultades y ver su victoria en medio de nuestras vidas para ser un testimonio y un ejemplo a otras personas que de pronto no saben cómo caminar en luz. Le damos las gracias al Señor porque Él nos ha llenado de su amor. Me gusta como lo dice en Romanos 5:5, dice que el amor de Dios fue derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado. A veces el problema es que no sabemos hacer uso de ese amor y empezamos simplemente a permitir que la carne sea la que tome las decisiones cuando debería ser nuestro espíritu el que dirija todas nuestras acciones y nuestras palabras. Ahora yo estaba pensando acerca de qué cosas de pronto se necesitan hacer para caminar en victoria.
Y básicamente el Señor me dio 3 puntos. El mensaje de hoy es un mensaje más bien práctico. No quiere decir que no sea espiritual, pero son cosas que podemos hacer en lo natural para poder encontrar esa paz interior, para poder reflejar también la paz en el exterior. Lo primero es que necesitamos recibir a Jesús como Señor y Salvador. Él es el príncipe de paz. Él es el que se levanta como un árbitro entre nuestros pensamientos y emociones y Él nos da la paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, si usted no tiene a Jesús, lo primero que le digo es, necesita recibir a Jesús. Él es el amor, Él es la paz, Él es el que nos ayuda a tener paz con Dios, pero también paz con los hombres. Por su sangre, por esa sangre derramada, quitó la pared intermedia que nos separaba de Dios, pero también nos ayuda a caminar en unidad. Pero estoy asumiendo que muchos de los que me están escuchando ya son creyentes. Entonces, ¿qué cosas prácticas nosotros podemos hacer para no estar de pronto insaciables durante este tiempo, saltando de un lado para otro, buscando de pronto algo que nos llene y siendo irritables y de pronto molestos con las personas alrededor? Y el Señor me ponía varias cosas. Yo quiero que me acompañe a Génesis, al capítulo 2, y vamos a leer allí el versículo 15. Esto es justamente el momento en el que el hombre ha sido puesto en el huerto del Edén y el Señor le da las primeras instrucciones. Dios quiere tener comunión con el hombre y lo que yo veo a través de la palabra es que Dios es un Dios que habla, que nos bendice, que nos da instrucciones claras, que quiere que nosotros también hablemos con Él. Y en este caso Él está hablando allí con Adán y en Génesis, en el capítulo 2, en el verso 15, dice lo siguiente: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara, y lo guardase. Ahora, yo quiero que note lo que está diciendo allí. Dice que Dios puso al hombre en el huerto y lo llamó y le dijo, yo quiero que hagas lo siguiente, yo quiero que labres el huerto y que lo guardes. 2 instrucciones súper sencillas. Yo quiero que trabajes el huerto y que lo protejas. Yo creo que Adán de alguna manera fue diligente en el labrar el huerto, pero se le olvidó proteger. Nosotros debemos estar trabajando, pero también debemos estar atentos que hay un enemigo. Y en algunas ocasiones, si no levantamos la guardia en contra de ese enemigo, se nos puede meter en el huerto y puede costarnos cosas que Dios nos había dado para disfrutar. Ahora, yo quiero que entienda que Adán, cuando fue creado, él era dueño de toda la tierra y de su plenitud. Me gusta que en el Salmo 8, el salmista dice que es el hombre para que de él te acuerde. El hijo del hombre para que pienses en él, le hiciste señorear sobre toda la obra de tus manos. Y cuando yo veo esto, el más grande terrateniente de toda la tierra, de hecho fue Adán. Todos los demás hemos estado repartiendo en pedacitos lo que Dios le entregó a un solo hombre. Y este hombre tenía una instrucción, la instrucción era trabajar, pero ese trabajo no era para conseguir las bendiciones, ese trabajo simplemente era para cumplir el propósito para el cual Dios le había creado. A veces creemos que es nuestro trabajo lo que hace que nosotros recibamos las bendiciones, pero Adán no había trabajado ni un solo día de su vida, pero simplemente en el momento en el que abrió sus ojos ya era dueño de toda la creación. Y esto me hace pensar, entonces, las bendiciones y las cosas materiales ¿vienen por causa de nuestro esfuerzo o vienen por causa del amor de Dios? Y eso quiere decir que si Dios es el que provee por mí, entonces no debería trabajar, porque de todas formas, estando provisto por completo, el Señor le dice que labre el huerto y que lo guarde. Ahora, quiero mencionar varias cosas. El trabajo es deseo de Dios, es la voluntad de Dios para los hombres. El trabajo no es una maldición. Algunas personas creen que el trabajo vino por causa de la caída, pero Génesis 2 está antes de Génesis 3, donde me narra la tentación y el momento en el que el hombre cae. Y lo que vino por causa de la caída es que el trabajo se hizo pesado, se hizo difícil. De hecho, el Señor le dice que espinos y cardos produciría la tierra, que iba a comer el sustento con el sudor de su frente. Entonces, ¿qué fue lo que trajo la caída? ¿Qué fue lo que trajo la maldición sobre la tierra? Que el trabajo fuera difícil. Pero ese no es el deseo de Dios para sus hijos. El deseo de Dios para sus hijos es que trabajen, que esos dones, talentos, habilidades que Él puso dentro de ellos los puedan poner al servicio de otras personas, porque más bienaventurado es dar que recibir, y en el momento en el que lo están haciendo pueden recibir un sustento, pueden tener el gozo de su corazón completo sabiendo que están cumpliendo el propósito de Dios. Y básicamente a través de eso personas son bendecidas, ellos son bendecidos y el plan de Dios es cumplido. Dios quiere que nosotros trabajemos. Me gusta decirlo de esta manera, como se lo escuché en alguna ocasión a uno de mis maestros, no somos como el negrito del batey, ¿cierto? Que el negrito del batey decía, el trabajo lo hizo Dios como castigo y por eso el trabajo se lo dejó todo al buey. De hecho no, realmente él no tenía revelación. Y lo que yo veo es que antes de la maldición, antes de la caída, Dios nos había dado un trabajo porque Él sabía que si no trabajamos no vamos a estar satisfechos. Entonces, muchas personas de pronto en esta cuarentena están con demasiado tiempo libre y por causa de tener demasiado tiempo libre están tratando de llenarse con diferentes cosas. De pronto están viendo demasiados videos en YouTube, redes sociales, están de pronto mucho tiempo en programas de televisión, Netflix, Amazon Prime o jugando videojuegos. Y llega un momento en el que se les pasa el día, pero todavía su corazón no está satisfecho.
Y tal vez es porque no hemos sido productivos. Este tiempo de cuarentena no es simplemente para quedarnos sentados de brazo. Dios quiere que nosotros trabajemos. Me gusta que en Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 10, dice que para que andemos como es digno del Señor, debemos agradarle en todo, llevando fruto en toda buena obra. Ahora, yo he visto que las personas que no trabajan, las personas que de pronto están jubiladas pero no tienen una tarea para hacer o un hobby o están haciendo algo, porque el hecho de que usted se jubile no quiere decir que no pueda ser productivo, en muchas ocasiones se vuelven un poquito amargaditos. Y Dios no nos diseñó para estar sentados de brazos cruzados. Él tiene un propósito para nosotros en este tiempo, incluso en el reinado milenial vamos a estar trabajando con Él. Y por eso deberíamos hacerlo así. Cuando Jesús vino, Él no vino simplemente como un rey que se sentó en un palacio y se rascaba la panza mientras le daban uvas. No, Él vino como el hijo de un carpintero y de hecho era conocido como carpintero. Y Él nos estaba dando un ejemplo de cómo vivir como hombres en este tiempo. Me gusta que cuando usted lee en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, en el capítulo 31, habla acerca de personas que recibieron una unción especial para hacer ciertos diseños y trabajos en el templo. Y a veces la gente no se da cuenta que Dios nos dio habilidades, nos dio dones, talentos y hay unciones que se activan cuando nosotros estamos haciendo el trabajo que Dios nos llamó a hacer. Entonces no es simplemente que nos quedemos sentados de brazos cruzados y sin hacer nada. Dios quiere que seamos productivos porque si no, nuestro corazón no va a poder descansar. La gracia de Dios nos habilita para hacer ciertas obras. Pablo decía, por la gracia de Dios yo soy lo que soy. Ahora, yo sé que de pronto por causa de las circunstancias, tal vez algunas personas no han podido trabajar, ha habido recortes en las empresas y yo lo entiendo, pero eso no quiere decir que usted no pueda hacer nada. En este momento, de hecho, yo animo a que cada hijo esté ayudando también en los quehaceres del hogar, a que cada mamá incluso les ponga tareas a ellos para que no haya tanta frustración. Y no solamente a los hijos, a los esposos. Y yo sé que mi esposa me está escuchando y ya me va a decir, míralo. Y hemos estado tratando de trabajar, de colaborar en diferentes áreas. También Dios nos bendice cuando nosotros invertimos en pulir esos dones y talentos, estudiar. Si usted durante esta cuarentena no está saliendo con cosas nuevas, no está siendo productivo, tal vez el problema es una falta de interés, una falta de pedirle a Dios que abra puertas delante de nosotros. Ahora, Dios no quiere que nosotros estemos mal en este mundo. La Biblia de hecho me dice que Él desea que yo sea alimentado con lo mejor de la tierra, pero también dice que el que no quiere trabajar, que no coma. Eso quiere decir que si Dios quiere que usted sea alimentado con lo mejor de la tierra, Él quiere que usted tenga un trabajo. Y si en este momento no tiene un trabajo, desate fe. Y tenemos un Dios grande que es fiel para hacer muchas cosas para nosotros, para abrir puertas, para darnos contactos divinos, para darnos ideas sobrenaturales, para que seamos productivos y personas sean bendecidas a través de nosotros. La voluntad de Dios para los hombres es que trabajen. Cuando no trabajamos nos sentimos insatisfechos, nos sentimos que no tiene propósito y no tiene sentido nuestra vida. Ahora tenemos que tener cuidado porque también el Señor en una ocasión llega a la casa de Marta y María. ¿Y cuántos recuerdan ese pasaje? Que Marta estaba ocupada con muchos quehaceres y el Señor dijo, pero has dejado la mejor parte es escucharme a mí. Y el hecho de que estemos trabajando no quiere decir que no tengamos espacio para el Señor. El Señor de hecho quiere que nosotros saquemos un espacio también para estar con Él. Y el trabajo no le debería robar el tiempo para poder escuchar la palabra, para poder de pronto congregarse con su familia de la fe. Y no le estoy diciendo que se tenga que conectar todos los días, pero si de pronto durante esta cuarentena usted no ha tenido espacio para conectarse con lo que está sucediendo con la iglesia, tal vez está perdiendo el entrenamiento que Dios tiene para los hijos de Dios para el último tiempo. No deje que su trabajo lo consuma. El trabajo no puede estar por encima de Dios. El trabajo no está por encima de la familia. Si le está robando el tiempo para compartir con los suyos, necesita reevaluar sus prioridades. El propósito del trabajo no es traer sustento. Dios es el que da sustento. Y quiero leer un versículo. Vaya conmigo a Efesios, al capítulo 4 y lea el versículo 28. Y yo quiero que observe algo que le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso y que es muy relevante para nosotros en este momento. Efesios capítulo 4, versículo 28. Dice, el que hurtaba no hurte más. Esa no es la parte que quiero resaltar, pero también es importante. Dice, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ahora, no dice que trabaje para que tenga cómo vivir y para que tenga cómo pagar sus cuentas. No dije que trabaje para que tenga que compartir.
El propósito del trabajo no es que el trabajo se vuelva en su proveedor. Hay un proveedor en los cielos. Él es el único que puede proveer por nosotros. No es la empresa, no son los contratos, no son las personas alrededor. Es Dios. Él es la fuente de toda bendición. A veces utiliza gente, a veces utiliza empresas, pero nosotros no dependemos de esas cosas, dependemos es de Dios. El trabajo es solamente un canal más para que podamos recibir parte de ese sustento, pero Él no está limitado a ese canal, y además que podamos ser de bendición. Ese trabajo que Dios nos da es simplemente para que nosotros podamos con nuestros dones ser de bendición a otras personas. Dios es el proveedor. Entonces no cambie el orden de las prioridades, póngalo primero a Él y ciertamente mi Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Entonces el punto número 1 es, si no está haciendo muchas cosas en este momento, hable con Dios y pregúntele, Señor, ¿qué debería estar haciendo? Porque tal vez ahí está la respuesta para que tengamos un poco más de paz en nuestro hogar. Porque si no vamos a estar tratando de saciarnos con cosas que no convienen y también vamos a hacer una carga a las personas alrededor. Por otro lado, quiero hablar también de otra cosa que la Biblia nos dice. Yo quiero que vaya conmigo a Génesis, al capítulo 2, y vea los versículos 2 y 3. Todos conocemos la historia de la creación y la Biblia me dice que los primeros 6 días Dios trabajó, entonces primero hay trabajo, pero yo quiero que observe en Génesis capítulo 2, los versículos 2 y 3. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora, hay otra parte que de hecho creo que estamos teniendo problemas en este momento, y esto el Señor lo resaltó en mi corazón, y esa es la razón por la cual también quiero dar este mensaje. Algunas personas no están descansando lo suficiente. En estos días escuché una frase, necesitamos unas vacaciones después de esta cuarentena. Y parece un poco raro, ¿cierto? Porque supuestamente estamos en la casa, no tenemos que perder tiempo transportándonos de un lugar a otro y hacer cosas de pronto debería ser mucho más fácil. Pero he visto que con el teletrabajo al principio, porque no sabíamos la dinámica, estuvimos perdiendo tiempo, después aprendimos la dinámica, pero no teníamos horarios de entrada y no teníamos horarios de salida, y entonces el tiempo se nos está escapando. Y la Biblia de hecho dice que este es un recurso valioso. Son cosas que no vamos a poder utilizar sabiamente para el Señor si no les ponemos prioridades. Y aquí lo que yo veo es que el Señor reposó. Y cuando pienso en esto, básicamente, ¿cuántos saben que en la Biblia dice que el Dios que nos guarda no se adormece, Él no tiene que descansar? Y cuando Él reposó no era simplemente diciéndonos que estoy cansado y necesito un espacio para descansar, sino porque habían cosas que ya estaban terminadas. Y no era necesario seguirle dando vueltas. A mí me pasa que a veces yo soy perfeccionista y no sé cuándo soltar. Y si no fuera por mi esposa Consuelo que me dice, ya para, lo miras mañana, de pronto seguiría a veces dándole con ciertas cosas. Necesitamos aprender a decir, listo, ya fue suficiente, ya le invertí el tiempo suficiente a esto. Eso por un lado. El Señor nos estaba dando esto también como un mandamiento porque Él nos ama. Porque Él quiere que nosotros también tengamos espacios para descansar y para disfrutar de toda la obra de nuestras manos y de la familia, de las bendiciones, de lo productivo que hemos sido. Entonces Dios quiere que nosotros también descansemos. Es un principio en la palabra, es uno de los mandamientos de la ley, que debemos guardar el día de reposo. Yo no sé cómo están todas las personas, algunos de pronto necesitan trabajar más, otros de pronto necesitan empezar a buscar espacios de descanso. Necesitan buscar el espacio durante la semana para simplemente quedarse un rato no haciendo nada, para sentarse nuevamente a la mesa con su familia y cortar de pronto todas esas reuniones y todas esas transmisiones y poderse disfrutar de la vida. No estamos en cuarentena simplemente para estar ahí explotados por causa de las muchas labores que tenemos alrededor. Necesitamos también empezarle a dar prioridades a nuestra vida. Yo quiero que escuche conmigo Éxodo capítulo 16 y vamos a leer los versículos 23 al 30. Éxodo capítulo 16, versículos 23 al 30. La nación de Israel fue rescatada de Egipto, han cruzado el Mar Rojo y justamente después de eso están en el desierto y son muchas personas y tienen la pregunta de cómo vamos a hacer para subsistir. Están en una situación difícil, están en un desierto. Yo no sé si de pronto algunos están pasando por un desierto. ¿Y qué hicieron en el desierto? Clamaron al Señor, bueno, se quejaron un poco, pero después de eso Moisés clamó al Señor y el Señor les da una respuesta y Él les dice, yo soy su proveedor, yo les voy a traer el pan, yo les voy a dar el maná. Pero yo quiero que me acompañe a Éxodo 16, versículos 23 al 30. Y Él les dijo, esto es Moisés hablando con la congregación, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy, y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana.
Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeráis, mas el séptimo día es día de reposo. En él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el 6º día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el 7º día. Así el pueblo reposó el 7º día. Ahora, yo quiero que note algo. El Señor les dijo, yo voy a proveer para ustedes. Trabajen 6 días, déjenme el 7º libre, descansen, y yo voy a hacer que lo que recogieron en esos 6 días les alcance incluso para 7. Eso es una cuestión de fe. Algunas personas creen que tiene que ver es con su esfuerzo que van a poder recibir el sustento, pero el Señor está diciendo, confía en mí. Trabaja hasta este punto, y yo voy a encargarme de que no falte nada y que todas las cosas estén listas y estén suplidas. Sin embargo, la Biblia me dice que algunos, dice el verso 27, aconteció que algunos del pueblo salieron en el 7º día a recoger. Y básicamente ellos dijeron, no, es mi esfuerzo, ¿qué tal que de pronto nos falte? Algunas personas están trabajando fuertemente, no porque sean disciplinados, diligentes y tengan una buena cultura de trabajo, es porque están muertos del miedo, y el temor nunca es un buen guía. El temor es una dificultad, el temor de hecho nos roba bendiciones, abre puertas de destrucción. Y de pronto su acto de fe debería decir, no voy a trabajar sino hasta tal hora. Y en ese momento el Señor dice, bueno, gloria a Dios porque ahora me vas a dejar a mí actuar. Ahora, yo quiero que note varias cosas, ¿no? Me gusta que Él les dice, recojan hasta el 6º día y el 7º día, tranquilas, que les va a alcanzar, no van a tener que estar trabajando para conseguir. O sea, parece ser que no es bíblico cocinar el domingo. Que el día que nosotros dedicamos al Señor, el Señor es fiel y de pronto podemos hacer otras cosas, poner a otra persona a cocinar. Las mamás dicen, amén, gloria a Dios, aleluya. Y ellos iban a estar suplidos, pero necesitaban confiar en que el Señor les iba a hacer que sobrara, que sobreabundara, que no les faltara. No debería ser como esos incrédulos que salieron a recoger. ¿Cree usted que usted es el proveedor de su casa? Porque tal vez esos zapatos le quedan demasiado grandes. Hay un Dios en los cielos y no se llama como usted. Él es el Dios todopoderoso y eterno y Él es el proveedor que suple por nuestras necesidades. Dios nos llamó a que camináramos en obediencia a la palabra. Fe es oír la palabra de Dios y hacerla. Y si el Señor dice, tienes que descansar, y usted no lo hace, eso no es fe. Eso sería incredulidad. La incredulidad es simplemente oír y no hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Ahora, por eso quería que tuviéramos un poquito de balance, ¿no? 6 días trabaja. Si usted de pronto no está trabajando, busque oficio durante 6 días. Pero si usted está trabajando demasiado, recuerde que también hay un tiempo para descansar. Es como el principio del diezmo, dedíqueselo al Señor, Él es el verdadero reposo. Él es el que dijo, si hay alguno que está trabajado y cargado, vengan a mí que yo los haré descansar. No es simplemente quedarnos sin hacer nada, lo podemos hacer, destinar una porción del tiempo de nuestro día para poder simplemente quedarnos ahí relajados, ver un poquito de televisión, está bien, pero debería haber también un espacio para hablar con Él y decirle, Señor, renueva mis fuerzas como las águilas, que seas tú dándome la fortaleza para poder también hacer todas las cosas que debo hacer, porque algunos de ustedes de pronto están teletrabajo, cuidando niños, cocinando, haciendo un montón de cosas y hay que entrar también en ese lugar. Él es el día de reposo. Él es nuestra bendición. Que no seamos como Marta, ocupada y cargada, metida en la cocina todo el tiempo, y el Señor diciendo, yo quiero que seas como María, que estés a mis pies, que recibas de mí, que escuches de mí, que ahí es donde está la mejor parte y yo te fortaleceré, y cuando se necesite comida, tranquilo, todo va a estar hecho. El Señor sabe cómo organizar nuestras prioridades, pero necesitamos ponerlo a Él primero. Ahora, me llama la atención que en Éxodo, en el capítulo 20, aparecen los 10 mandamientos y parte de los 10 mandamientos era descansar. Es un mandamiento. Los judíos lo tomaban tan en serio que de hecho lo incluían en algunos mandamientos que si no se cumplían, básicamente tenía un castigo que era la pena de muerte. El matar era castigado con pena de muerte, pero también el no guardar el día de reposo, el adulterio. ¿Cuántos saben que en el Antiguo Testamento los judíos todo lo resolvían a piedra? Y básicamente, si una persona estaba trabajando el día de reposo, lo podían terminar matando, lo podían terminar apedreando. Eso quiere decir que bajo el Antiguo Testamento, bajo el Antiguo Pacto, el incumplir el mandato de descansar era castigado con pena de muerte. Y algunas personas dicen, bueno, gloria a Dios porque estamos no bajo la ley, sino bajo la gracia. Y ciertamente estamos bajo la gracia, pero hay un principio que deberíamos observar. Si no descansamos, estamos robándonos vida.
Y Dios no quiere que usted se muera por causa de estar rindiendo para una empresa simplemente. Dios es fiel para cuidar de usted, Dios es fiel para cuidar de los suyos. Él es el Dios que saca agua de la roca, que hace caer maná del desierto, que trae codornices. Él es el Dios que provee de formas sobrenaturales. De hecho, un día tal vez usted no esté y su familia va a seguir siendo suplida porque Él seguirá siendo Dios. Y Dios no lo quiera, no estoy diciendo ni deseando nada malo, pero lo que vemos es que en muchas ocasiones creemos que nosotros somos el proveedor es Dios y necesitamos también descansar. Necesitamos hacerlo porque si no nos estaríamos robando parte de esa vida. A veces hay excepciones, a veces hay que dar la milla extra, a veces hay que quedarse hasta tarde, yo lo entiendo, pero esa debería ser la excepción, no la regla. Si se ha convertido en su estilo de vida, cuidado, porque eso va a generar fricción en medio de su hogar. Dios quiere que nosotros pongamos la mirada en Él. Yo quiero que vea conmigo Salmo 127, y esto también es propicio para este tiempo. Salmo 127, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el verso 5. Salmo 127, versículos 1 al 5. Y este salmo tal vez es un salmo muy conocido. A veces se puede volver peligroso porque creemos que ya sabemos lo que dice, pero quiero que usted lo tenga allí presente. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos a la puerta. Ahora, yo quiero que note lo que está diciendo aquí. Usted no es el único encargado de edificar su casa. Si Dios no está involucrado, entonces en vano es todo el esfuerzo que estamos haciendo. Involucre a Dios en su diario vivir, involucre a Dios en el trabajo que está haciendo. Él es capaz de edificar mejor su casa que usted solo. Y cuando nosotros trabajamos con Él, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Incluso para edificar nuestro hogar. Él nos protege, Él nos cuida del coronavirus, nos cuida de cualquier peligro, nos cuida de cualquier adversidad, pero si nosotros somos los que estamos tratando de tomar todas las precauciones para que estemos seguros, en vano vela la guardia, dice la palabra. Ahora yo quiero que observe el versículo 2, dice que está de más que nosotros nos levantemos muy temprano, diligentes, a conectarnos, a trabajar, a salir, a producir y que lleguemos a la casa tarde y nos acostemos molidos. Cuando la Biblia dice que asomado da Dios el sueño, yo le animo a que busque este versículo en diferentes versiones. En algunas versiones dicen que incluso los hijos de Dios, aquellos que Dios ama, hasta cuando están dormidos se están produciendo. Dios nos permite descansar, porque hay un momento en el que el Hijo de Dios confía, suelta y sabe que el Señor puede traer bendición más allá que su propio esfuerzo. Y ese es el deseo de Dios para nosotros. Pero quiero que observe algo más. ¿Por qué justamente en el versículo 3 dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos? Estamos hablando de reposar, estamos hablando de que no dependemos solamente de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, de nuestras conexiones y nuestros contactos. Y empieza a hablar de los hijos, porque Dios no quiere que por causa del trabajo usted se pierda su familia. Entonces estamos encerrados en la misma casa, pero no hablamos. No tenemos tiempos de compartir, no nos sentamos a la mesa, no estamos de pronto disfrutando de esta oportunidad única que el Señor tiene para nosotros. Es una cuestión de fe. El sembrador hace una parte, labra la tierra, riega el campo, quita los pedregales, siembra la semilla y después deja que Dios haga. Dios da el crecimiento, el incremento no viene de mi esfuerzo, viene de parte de Dios. Y si yo confío en Él, Él va a traer la provisión para mí y para los míos. Dios es galardonador, Dios es fiel, pero necesitamos también recuperar nuestras fuerzas en Él. Y recuerde, no es solamente dejarse ahí echado y no hacer nada, busque la presencia de Dios. Él es nuestro reposo, dedíquele un espacio a Él y el Señor hará su obra en medio nuestro. Y ahora, por último, quiero hablar de tal vez lo más importante para nosotros como hijos de Dios. En 1 Corintios, en el capítulo 13, en el versículo 13, me dicen, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y todos nosotros lo sabemos, pero a veces no nos damos cuenta cómo hacer para poder fluir en ese amor sobrenatural que Dios tiene para nuestras vidas. Más allá de su fe, más allá de edificarse y recibir un montón de mensajes o de conocer todas las cosas que nos esperan en el fin de los tiempos, Dios quiere que nosotros caminemos en amor, que seamos un reflejo suyo en medio de este tiempo y en medio de esta generación.
Y tal vez estamos siendo evaluados en este momento y no sé cómo estemos saliendo en ese examen. Ojalá y usted esté saliendo aprobado. Pero el Señor dice, lo más grande que puedes hacer no es trabajar, no es simplemente predicar la palabra, es caminar en amor. A mí me gustan los versículos del comienzo de 1 Corintios 13. Y bueno, ¿y cuántos saben de qué se trata 1 Corintios 13? Hay capítulos que se especializan como en ciertos temas. Y cuando la gente piensa en amor, piensa en 1 Corintios 13. Y al principio dice que usted puede tener toda la elocuencia, hablar lenguas humanas angélicas, pero si no tiene amor, es puro ruido. Entonces usted puede ser el mejor predicador, usted puede ser la persona más ungida, pero sin amor, la Biblia dice que eso no vale nada, que la gente no lo va a recibir bien. Incluso dice, más adelante, que usted puede fluir en todos los dones, profecía, palabra, ciencia, conocimiento, pero sin amor no es nada. Y más adelante, de hecho, me dice que usted puede ser la persona más caritativa, sembrar, ofrendar, dar mercados, ayudar a la gente que está pasando necesidad en este momento, pero sin amor eso no es nada. Y lo que me muestra la palabra es que más allá que la elocuencia, mejor que los dones espirituales, mejor que la caridad y la generosidad, mejor que la fe, mejor que la esperanza, lo más grande que Dios tiene para nosotros es su amor. Él es el Dios de amor y Él nos diseñó para amar. No vamos a estar satisfechos si no podemos fluir en ese amor sobrenatural. Yo quiero que vea un versículo ahí conmigo en 1 Corintios 13, en el versículo 11. Y dice el apóstol Pablo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora, me llama la atención que en algunas ocasiones nuestro Señor Jesús utiliza ciertas características de los niños para resaltar cosas positivas. Pero también al mismo tiempo hay ciertas cosas de los niños que pueden resaltar cosas negativas. A veces los niños tienen pataletas, a veces los niños son obstinados con algunas cosas y hay que corregirlos y no se quieren bañar y no quieren hacer ciertas cosas. Y aquí está hablando del amor y de pronto empieza a mencionar esto. ¿Y qué tiene que ver el que cuando yo era como niño, actuaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño? ¿Qué tiene que ver eso con el amor? Todo. Porque de hecho la madurez espiritual es lo que nos ayuda a nosotros a caminar en amor. Cuando nos estamos alimentando, ejercitando en Él, compartiendo su presencia, crecemos y también es mucho más fácil caminar en amor. Pablo le está diciendo esto a una iglesia que tenía celos, iras, contiendas, disensiones. Dice, yo no les pude hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, porque se la pasan agarrados. O sea, ¿qué veo yo en la palabra? Que su madurez espiritual está directamente relacionada o es directamente proporcional a su caminar en amor con aquellos que están más cerca. Entonces, ¿qué tan maduro espiritualmente es usted? Se ve reflejado en su caminar en amor en el diario vivir con los suyos. El Señor no dijo, ame simplemente a las personas que estén lejos. No, amarás a tu prójimo. Amamos a Dios primeramente, pero amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si usted no es capaz de amar a la persona más próxima a usted, que es con la que de pronto tiene que convivir y van a generar fricciones, entonces realmente no está cumpliendo el mandamiento del amor. Y el Señor Jesús dijo, en esto van a conocer la gente que son mis discípulos, no en que se saben toda la Biblia, no en que conocen cada uno de los versículos, sino en el amor que se tienen los unos por los otros. Si usted quiere caminar en victoria, necesita coger oficio, saber reposar, pero también dedicar espacio para fortalecer esos lazos de amor. ¿Y cómo hacemos nosotros para caminar en amor? Porque ahí está la pregunta del millón, es que yo quisiera, pero mi carne me gana. Y ahí está la diferencia entre el niño y el maduro. El niño no simplemente, el niño simplemente quiere hacer lo que su carne quiere hacer, pero el maduro controla su carne y le dice, no, vamos a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Yo quiero que me acompañe a un versículo, y este verso es muy diciente. Primera de Juan, capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 8. Primera de Juan, capítulo 4, verso 8. Y este es uno de los versos famosos de la Biblia, pero quiero que lo escuche nuevamente. Vamos a leer desde el verso 7. Primera de Juan, capítulo 4, verso 7. Amados, amémonos unos a los otros porque el amor es de Dios. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Verso 8. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Ahora, yo quiero que note algo allí. Hay un mandato en estos versículos. Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Si usted es de Dios, entonces eso es algo que Dios espera de usted. Dice, amémonos los unos a los otros. Incluso cuando estamos encerrados en una sola casa en cuarentena. ¿Cierto? No dice, amémonos unos a otros cuando podemos salir de la casa. No, todo el tiempo, ¿cierto? Y note lo que dice, y todo aquel que ama es nacido de Dios.
El amor de Dios es derramado en nuestro corazón cuando nosotros lo recibimos como Señor y Salvador. El Dios de amor viene a ser morada en nuestro interior, o sea, en nuestro espíritu ya estamos capacitados para amar a las demás personas. El problema es que a veces no lo informamos a la cara, el problema es que a veces no dejamos fluir ese amor que está en nuestro interior y que se manifiesta en el exterior. En estos días estábamos hablando y dijimos que el amor era como una semillita que Dios planta por la obra de su Espíritu Santo en nuestro interior, pero deberíamos regarla, cuidarlo, nutrirlo hasta que empiece a manifestar el fruto. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Comienza con amor y se manifiesta en otros lados, en paz, en paciencia, con las personas que están alrededor, en dominio propio, en la capacidad de controlar nuestras palabras y nuestras acciones. Pero todo esto es porque hemos recibido el amor de Dios primero en nuestro corazón. Ahora, yo quiero que note que dice que ahí en el versículo 7, todo aquel que ama es nacido de Dios. Una de las evidencias de que realmente usted es parte de la familia de Dios, que ha nacido de nuevo, es porque puede amar. Si usted dice, no, es que me cuesta trabajo, usted no sabe cómo me está costando trabajo, reciba a Jesús, porque Jesús le puede cambiar y le puede ayudar para que usted ame a esas personas que a veces son difíciles de amar. Ahora, yo quiero que veas algo más. Dice, es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Entonces también aquí hay algo de conocer. Y esta es la parte más importante. El caminar en amor no depende de mis fuerzas, depende de conocerlo a Él. El caminar en amor no depende de que yo trate simplemente de hacerlo, sino que pueda entrar en su presencia. Cuando la Biblia habla de conocer, no está hablando de simplemente saber quién es Dios. Yo sé quién es el presidente, pero no lo conozco. Yo sé quién es James Rodríguez, pero no lo conozco. Y la Biblia no quiere simplemente que usted sepa acerca de Dios, que tenga información acerca de Dios. A veces nos volvemos cristianos religiosos, profesionales, y podemos saber dónde está cada escritura, pero si no lo conocemos a Él, de nada nos sirve. La letra mata, pero el Espíritu vivifica. Y necesitamos tener una relación personal con Él. Gloria a Dios por todas las enseñanzas, pero está usted entrando en ese lugar de intimidad, en ese lugar de comunión, porque en ese lugar es donde Él nos da las ideas sobrenaturales para poder tener buen trabajo, los contactos divinos, nos empodera, nos unge para que por su gracia seamos personas productivas. En ese mismo lugar Él nos da el verdadero descanso, el verdadero reposo, pero en ese mismo lugar, cuando contemplamos su gloria y tenemos un encuentro con el Dios de amor, su amor empieza a inundarnos de manera tal que salimos diferentes y podemos fluir con esa unción donde las cosas nos resbalan y donde podemos simplemente actuar bien con las personas alrededor. Pero el que no ama no lo conoce, no ha estado en su presencia, no ha compartido con Él, no se ha llenado del Dios de amor. La Biblia dice que cuando yo estoy orando en el Espíritu, no solamente edifico mi santa fe, sino soy conservado en el amor de Dios. La unción viene, la gloria, el Espíritu Santo me inunda hasta el punto tal en el que yo puedo salir con ese amor y ser de bendición a las personas alrededor. ¿Qué le estoy diciendo con todo esto? Que usted necesita la presencia de Dios. Si ahorita de pronto el trabajo lo tiene tan agobiado y tan preocupado que no le ha dado tiempo para meterse en la palabra, para entrar a orar principalmente, porque el llamado es más a oración, a intimidad, a comunión, tal vez le está robando lo más importante. De ahí es donde sale el combustible de ese lugar de intimidad y comunión para hacer todas las demás cosas. Si tal vez su reposo se ha ido hasta el otro extremo, donde está tratando de llenarse simplemente con series de televisión y de todas formas está como un león que dice, ¿a qué horas me van a dejar salir de esta cuarentena? Tal vez es que usted no se está llenando suficiente de esa presencia de Dios que sacia toda necesidad y que nos hace estar en paz con nosotros primero para poder estar también en paz con las personas alrededor. El mundo quiere que haya paz en el exterior, pero eso nunca va a suceder si no hay paz en el interior. Y si nosotros buscamos esa paz sobrenatural de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que viene por perseverar en sus pensamientos, tú guardarás en perfecta paz aquellos cuyos pensamientos en ti perseveran, pero también de estar con Él, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios. Él es el príncipe de paz que nos lleva a ese lugar de tranquilidad. Él es el Dios de amor que nos inunda para que salgamos con paz y amor y seamos de bendición a las personas alrededor. Ahora, solamente son un par de cositas prácticas. Si no está haciendo cosas, vuélvase productivo, ayude, levántese temprano, báñese. No deberíamos estar a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, 12 de la mañana todavía en pijama. Eso no funciona. El enemigo utiliza eso para traer depresión. Dios no quiere que usted sea inútil durante este tiempo. Él quiere que usted sea productivo. Aprenda algo. Si no tiene de pronto ahorita un trabajo, dígale, Señor, yo voy a estudiar esto, utilízalo, Señor, para glorificarte. Toque puertas, pídale ideas sobrenaturales. Si está trabajando en demasía,
haga una pausa, disfrute de la obra que Dios le ha hecho fructificar, disfrute de las personas que tiene alrededor, invierta tiempo al Señor. Si está trabajado y cargado, Él es nuestro verdadero descanso. Pero camine en amor, llénese del Dios de amor, entre en su presencia, y si usted lo hace, todos alrededor se lo vamos a agradecer. Va a ser de bendición para usted, va a ser el gozo de su corazón, pero también va a ser la forma en la que usted pueda hacer una bendición para los suyos. A mí a veces Dani me molesta y una ocasión me preguntaba, ¿por qué oras tanto en lenguas? ¿Por qué te la pasas metido ahí en la presencia de Dios? Porque yo sé quién soy sin Él y no me gusta. Ya lo conozco, Él me rescató de mis delitos y pecados y ya tuve una vida sin Él y era horrible. Y ya me arrepentí, a veces me acuerdo y todavía me da un poco de vergüenza, pero gloria a Dios por la sangre de Jesús, ¿cierto? Y he dejado todo eso allí en la cruz, pero yo no puedo vivir sin Él porque si no, voy a ser una carga y no una bendición a las personas alrededor. Entonces le invito simplemente a que ponga sus prioridades en orden, a que sea hacedor de la palabra. Son cosas sencillas, pero si usted lo hace, va a poder vivir en paz, en su hogar, en medio de la cuarentena. Que el Señor le continúe bendiciendo. Quiero hacer una oración sobre ustedes. Yo te doy gracias, Padre Celestial, por cada persona que está escuchando este mensaje. Yo te pido, Dios, que seas tú regando esa palabra, esa semilla, con tu Espíritu Santo para cosechas abundantes, para gloria tuya, pero bendiciones también de ellos. Y yo te pido, Señor, que no sea un mensaje más, que ellos puedan ser hacedores de la palabra. Si tú les has hablado en diferentes áreas, que puedan hacer ajustes, Padre Celestial, para caminar en victoria. Yo te pido además que puedan aprovechar todo este tiempo para estar contigo y ser entrenados para el último avivamiento. Y yo los bendigo, Padre Celestial. Te doy gracias por ese esfuerzo que ellos hacen, por esa semilla que siembran de su tiempo. Multiplícalo, Padre Celestial, para que ellos también sean bendecidos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracia y paz, que el Señor les continúe bendiciendo. Amén. Si tú fuiste edificado con este mensaje, lo más importante es que recibas al Señor Jesús en tu corazón. La palabra de Dios dice en el capítulo 10 de Romanos, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Haz esta oración después de mí. Señor Jesús, yo te abro las puertas de mi corazón. Te doy gracias por morir en la cruz por mis pecados. Y de hoy en adelante te pido que seas mi Señor y mi Salvador y que hagas de mí la persona que tú quieras. Amén.